Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Buenos días, si es que podemos decir buenos días. Hoy es martes ya, 31 de marzo del año 2026, último día de este tercer mes de marzo del año 2026, martes santo, tercer día ya de la Semana Santa o Semana Mayor. Lamento tener que informar antes de iniciar con las noticias que anoche falleció en Cali, luego de estar más o menos un periodo de 20 días, un mes hospitalizada, la abogada Omaira Ceballos Dávila, dirigente política adscrita al grupo Nueva Generación en el Valle del Cauca y específicamente en Tuluá, exaspirante al consejo de este municipio y una connotada dirigente social y cívica de una trayectoria de muchísimos años. Yo recuerdo que la conocí en los tiempos de la política de Ramiro Devia Criollo, licenciado Ramiro Devia Criollo, que en paz descanse. Tuve la oportunidad de haber sido amigo de la doctora Omaira Ceballos, una mujer frentera, berraca, decía las cosas sin tapujos, de frente, sin groserías, sin patanerías, pero siempre con esa característica de mujer valiente que para decir las cosas. Tuve la fortuna, la oportunidad en los últimos días de viajar con ella, coincidir con ella en viajes a Cali, en La Buceta, en algunas otras oportunidades en carros de compañeros y amigos en los que nos íbamos juntos. Y bueno, no esperaba una noticia de esas. Estuve en contacto con la doctora Omaira Ceballos cuando me dijo: mañana voy a unos exámenes al Hospital Departamental Tomás Uribe. Luego me dijo: hazme por favor esta diligencia porque voy a estar hospitalizada. Me dijo en ese entonces, lo cuento lo que ella me contó, tengo como una bronquitis, una bronconeumonía, me debo cuidar. Seguí consultándole: ¿cómo vas? Muy bien, esperando unos resultados. Mañana me hacen una cirugía. Al parecer se complicó el tema de la neumonía y se complicó el tema con los pulmones. Luego, desde el Tomás Uribe hubo de ser trasladada a la capital del Valle del Cauca, a Cali. Y triste y lamentablemente, ayer empezando la noche falleció en la capital del Valle del Cauca. A la doctora Omaira Ceballos Dávila, paz en su tumba, a sus familiares, a sus amigos, a sus seguidores políticos, desde este espacio periodístico nuestra sentida voz de condolencia. Se nos ha adelantado la doctora Omaira Ceballos, nos lleva una ventajita, paz en su tumba. Extrañaremos su berraquera y su forma de decir las cosas de frente. De otra parte, ya entrando en materia noticiosa, tenemos que indicar que están definidos los logos de los candidatos presidenciales para el tarjetón de la primera vuelta. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quirós, aseguró que hubo 8 solicitudes de modificación de logotipos. El Consejo Nacional Electoral aprobó los logos que acompañarán a los candidatos presidenciales en el tarjetón de la primera vuelta, prevista para el 31 de mayo, lo que obligará a realizar ajustes en el diseño presentado previamente por la Registraduría Nacional del Estado Civil. La decisión fue confirmada por el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quirós,
quien explicó que una sala extraordinaria resolvió 8 solicitudes de modificación de logotipos. Con esto los aspirantes podrán hacer pedagogía electoral utilizando las imágenes ya avaladas por la autoridad electoral. El día viernes recibimos 8 solicitudes de modificación de logos y en una sala extraordinaria se resolvieron absolutamente todos. Así que todos los candidatos y fórmulas vicepresidenciales podrán contar con la garantía de imprimir y hacer pedagogía con sus logos ya registrados, aseguró Quirós. Según lo aprobado, cada candidato aparecerá en el tarjetón con los símbolos de su partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos. En el caso de Iván Cepeda, figura con el logo del pacto histórico, aparecerá en el tarjetón con los símbolos de su partido cada movimiento o partido. En el caso de Cepeda, figura con los logos del pacto histórico y el partido en marcha. Por su parte, Clara López irá con la imagen de su movimiento por firmas, Esperanza Democrática. La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, tendrá en su casilla los logos de una nueva historia y con Claudia Imparables, mientras que el candidato Santiago Botero aparecerá con el de su movimiento Romper el Sistema. Entre otros aspirantes, Abelardo de la Espriella contará con el logo de Defensores de la Patria, identificado con la imagen de un tigre, y Mauricio Liscano participará con el distintivo de su movimiento Firme con Liscano Colombianismo. El candidato Miguel Uribe Londoño tendrá el aval del Partido Demócrata Colombiano, mientras que Sandra McCollins aparecerá con el logo 2026 Sandra Presidente. A su turno, Roy Barreras figura con el símbolo del partido político La Fuerza, representado por un corazón rojo. El exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, usará su apellido como logotipo que le da nombre a su movimiento político. Por su parte, Gustavo Matamoros tendrá el aval del Partido Ecologista Colombiano. Una de las particularidades del tarjetón será la presencia de múltiples logos en la casilla de Paloma Valencia, quien agrupará los movimientos que participaron en su consulta, entre ellos el Centro Democrático con Toda por Colombia, Nuevo Liberalismo y Partido Oxígeno, entre otros sectores aliados. Finalmente, Sergio Fajardo aparecerá con un logo que incluye su apellido acompañado de la palabra presidente, mientras que Luis Gilberto Murillo tendrá el distintivo La Oportunidad de Colombia. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que hay otra noticia y otro hecho que tiene que ver con la cosa política, y es que la Corte ha recibido petición para aclarar si Wadid Mansur podrá posesionarse en el Congreso. El alto tribunal respondió la petición, mas no la resolvió porque la trasladó y se espera conocer qué va a pasar. La Corte Suprema de Justicia remitió a la Presidencia y a la Mesa Directiva del Senado una solicitud ciudadana que plantea la posibilidad de que Wadid Alberto Mansur Invet, senador electo para el periodo 2026-2030, pueda posesionarse pese a que actualmente se encuentra privado de la libertad mientras avanza la investigación por la corrupción en la UNGER. La decisión se da en cumplimiento de un auto del 27 de marzo de 2026, firmado por el magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos de la Sala Especial de Instrucción. En el documento, el alto tribunal da trámite a un derecho de petición presentado por el ciudadano Francisco Javier Araujo Morelos, quien cuestiona el alcance de la medida de aseguramiento frente a los derechos políticos del congresista electo. En su solicitud, el ciudadano advierte que aunque las medidas de aseguramiento son constitucionalmente válidas, no deberían implicar la anulación total de los derechos políticos, como sería impedir la posesión en el cargo. Por ello, pide que se garantice la posibilidad de que Mansur Invet se posesione el próximo 20 de julio de 2026 y que se aclare si su situación jurídica le impide ejercer el mandato derivado del voto popular. Hubo una respuesta de la Corte ante la petición. Frente a estos planteamientos, la Corte recordó que ya impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Mansur Invet mediante decisión del 11 de marzo de 2026
en el marco de un proceso que cumple con los requisitos legales establecidos. Asimismo, precisó que, conforme a la ley, cuando este tipo de medida recae sobre un servidor público, debe solicitarse su suspensión en el ejercicio del cargo, trámite que ya fue adelantado ante la Cámara de Representantes, corporación de la que hace parte actualmente. Sin embargo, el alto tribunal aclaró que no tiene funciones consultivas ni está facultado para emitir conceptos sobre la viabilidad de una eventual posesión o sobre los efectos futuros de la medida de aseguramiento. Por esta razón, se abstuvo de pronunciarse de fondo sobre la solicitud. En ese contexto, y dado que el asunto involucra directamente la posesión de congresistas para el próximo periodo legislativo, la Corte decidió trasladar la petición al Senado para que sea esa corporación la que evalúe lo correspondiente dentro de sus competencias. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Los muy buenos días para usted también, don Norbert Palacio Bolívar. Los buenos días para don John F. García. Y los buenos días, la gratitud inmensa como siempre a nuestros seguidores. Mucha atención. PMU de Gestión del Riesgo del Valle entra en operación 24/7 por Semana Santa, con la activación de protocolos de emergencia y un esquema de monitoreo permanente en los 42 municipios y distritos especiales del departamento. A través del puesto de mando unificado, la Gobernación del Valle reforzará la seguridad durante la Semana Mayor. Francisco Javier Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle, confirmó que el departamento se encuentra en alistamiento preventivo y desde la Gobernación y la Secretaría de la Gestión del Riesgo tendremos activo nuestro puesto de mando unificado y la sala de crisis que operará 24 horas al día durante la Semana Santa. Bueno, desde la Gobernación del Valle del Cauca y la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres tendremos activo nuestro puesto de mando unificado y sala de crisis que operará 24 horas al día durante la Semana Santa. Esto con el ánimo de tener información precisa y acompañamiento a cada uno de los eventos eclesiásticos y religiosos que se realizarán durante la Semana Mayor. Una vez activado el puesto de mando unificado y la sala de crisis, estableceremos comunicación 24/7 con los coordinadores municipales de gestión del riesgo, con los organismos de socorro, bomberos voluntarios, defensa civil, Cruz Roja, para poder tener un avance en tiempo real de qué está sucediendo en cada uno de los 42 municipios y corregimientos donde se celebra tradicionalmente y con euforia nuestra Semana Mayor. Aquí es muy importante invitar a cada uno de los vallecaucanos, de acuerdo a su destino y a lo que vayan a realizar durante Semana Santa. Si es peregrinación, mantenerse hidratados, tener esta situación bastante controlada, especialmente mantener el cuidado de niños y adultos mayores en sitios de aglomeración, estar muy atentos a las rutas de evacuación cuando se visiten zonas muy concurridas de público. Igualmente, si se va a realizar salidas por carretera a otros lugares del país, fuera del Valle del Cauca, estar muy atentos y especial cuidado a las condiciones mecánicas de los vehículos, llevar el kit de carreteras, botiquín. Si los viajes son muy largos, una recomendación muy importante es que el conductor pueda descansar o que otra persona asuma su lugar. Especialmente durante esta Semana Santa, la Gobernación del Valle del Cauca, junto a la Secretaría de Gestión del Riesgo, hará recorridos por cada uno de los municipios. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle.
La tasa de seguridad nos permite protegerte mejor. Con estos recursos, el Valle del Cauca cuenta con vehículos nuevos para nuestra fuerza pública, tecnología de punta y programas que fortalecen la prevención y la confianza. Operativiza los corredores seguros que cuidan a nuestros viajeros para que se movilicen con tranquilidad. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. Sin permiso. Y continuando con más información, hay que indicar que antes de emprender el viaje, planee la ruta, verifique los documentos y el estado del vehículo para un descanso seguro en Semana Santa. Para tener un viaje seguro por las vías del departamento durante la Semana Santa, la Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle hace un llamado a los conductores para que tomen medidas de prevención y seguridad vial previas a los desplazamientos como parte de corresponsabilidad vial. Iván Arboleda, secretario de Movilidad, fue enfático en señalar que la seguridad es la prioridad antes de encender el motor. Queremos recomendarles a todos los vallecaucanos y a la ciudadanía en general que se va a desplazar a través de las vías del departamento que realicen una medida de planificación y verificación de todos los elementos del vehículo, manifestó el funcionario. Queremos recomendarles a todos los vallecaucanos y a la ciudadanía en general que se va a desplazar a través de las vías del departamento que realicen una debida planificación de todos los elementos del vehículo. Es muy importante que en esta Semana Santa ustedes hagan, antes de salir a la vía, un chequeo de la documentación, entre ellos SOA, tecnomecánica. Asimismo, el equipo de prevención de carretera deberá estar al día. Adicional a esto, un chequeo de los frenos del vehículo, que es una condición importante a tener en cuenta. Esto les permitirá un desplazamiento seguro a través de las rutas del departamento. Programar las paradas es una situación importante que se debe tener en cuenta. Debemos recordar que el descanso es lo que permite una mayor actividad y respuesta a la hora de presentarse cualquier situación en día. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. En el Valle del Cauca creemos que la seguridad es la base de la tranquilidad de nuestras familias. Gracias a la tasa de seguridad hemos dotado de vehículos nuevos a la fuerza pública para que llegue a cada rincón del departamento. Hemos invertido en tecnología de última generación, en cámaras, centros de monitoreo y herramientas para prevenir el delito. Además, operativizamos programas como corredores seguros para proteger a los viajeros y a nuestras comunidades. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. Sin permiso. Gracias, John F. Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Reiterar nuestro saludo y nuestra gratitud inmensa por su compañía, por su sintonía y por el compartir nuestro trabajo periodístico, magazine informativo Sin Permiso, que originamos desde Tuluá, en el corazón del Valle del Cauca, para las distintas regiones de la patria y del mundo. El señor secretario de Gobierno del municipio de Tuluá, el licenciado José Martín Hincapié Álvarez, ha dado a conocer una noticia que tiene que ver con la captura en zona rural de Tuluá de alias Gonzalo, presunto cabecilla de las redes de apoyo de las estructuras residuales del Frente 57, Yair Bermúdez. Dice el doctor José Martín Hincapié Álvarez que tropas del batallón de montaña número 5, en respuesta a su misión de proteger el departamento del Quindío y las intenciones delictivas del grupo armado organizado residual Frente 57 Yair Bermúdez, en las últimas horas materializaron la captura de alias Gonzalo en zona rural de Tuluá, Valle del Cauca. Luego de varios meses de seguimiento a través de inteligencia del batallón de montaña número 5, con apoyo del batallón de alta montaña número 10 y el cuerpo de élite de investigación CELIT de la Policía Nacional, se efectuó la judicialización de este sujeto para posteriormente realizar labores de allanamiento en una vivienda ubicada en la vereda La Cabaña, en Sevilla, Valle del Cauca. Al momento de registrar el inmueble, las unidades hallaron un arma corta calibre .765, un proveedor, una escopeta, cartuchos de diferentes calibres y un radio de comunicaciones.
alias Gonzalo, era el hombre de confianza de Edison Jair Bermúdez Verano, alias Hugo, cabecilla principal del Frente Adán Izquierdo, quien fue neutralizado en desarrollo de la operación militar en el año 2021. Asimismo, fue capturado en noviembre de 2021 por el delito de concierto para delinquir agravado y fue condenado a 48 meses de prisión. Una vez recobró su libertad, se vinculó al Frente 57 Jair Bermúdez, estructura creada en el año 2023 por alias Oscar Barreto en homenaje a Edison Jair Bermúdez Verano, alias Hugo. Recientemente sería presuntamente el hombre de confianza de alias Mira, segundo cabecilla del Gador 57 Jair Bermúdez, y estaría encargado de operaciones en Sevilla, Ceilán y Barragán. Este hombre se hacía pasar por un líder social y bajo esa figura informaba al Frente 57 quienes estaban en desacuerdo con la estructura para que se generaran homicidios selectivos y desplazamientos forzados. Entre estos, el homicidio de Fabián Castaño Serna, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Alejandría, hecho ocurrido en zona rural de Tuluá, Valle del Cauca, el pasado mes de enero del año 2024. Alias Gonzalo, al parecer, tendría una trayectoria criminal de 4 años con este grupo dedicado al margen de la ley. Reitero, esta es una información entregada en el perfil de Facebook del señor secretario de Gobierno del municipio de Tuluá, José Martín Hincapié Álvarez. Y de otra parte hay que indicar que Medicina Legal ya identificó 69 víctimas del siniestro del avión Hércules. 15 requirieron procesos genéticos. Tras un complejo proceso de cotejo genético y análisis antropológico, la entidad entregó la lista definitiva de los uniformados fallecidos en el siniestro. En el accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo, murieron 69 integrantes de la fuerza pública. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que fueron identificadas en su totalidad las 69 víctimas del accidente aéreo ocurrido el pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que se vio involucrada una aeronave C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana FAC. El anuncio se da días después de que la entidad informara que 54 cuerpos habían sido plenamente identificados y que otros 15 permanecían en proceso de cotejo genético con los familiares. El trabajo fue realizado por equipos interdisciplinarios integrados por médicos forenses, odontólogos, antropólogos y genetistas, quienes participaron en las labores de abordaje, análisis e identificación de las víctimas. El accidente que dejó 69 integrantes de la fuerza pública fallecidas sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes que buscan esclarecer las causas del siniestro. Aquí les compartimos la lista completa con los nombres proporcionados, manteniendo el orden numérico de su solicitud: Villota Guevara, Ariel Leonardo, Fernández Camargo, Jaime Alexander, Octavo Yaima Jefferson Fabián, Moreno Chávez Andrés Javier, Morales Rumbo Jorge Luis, Martínez Barón Marco Tulio, Quintero Aquite Juan Ernesto, Blanco Hernández Luis Eduardo, Herrera López Mateo, Noreña Andica Luis Andrés, Solís Torres Haider, Alexis Pérez Torres Benjamín Esteban, González Herrera Julián David, González Hernández Luis Eduardo, Baza Tordesilla Cristian Camilo, Pinzón Reyes Jonathan Steve, Rojas Belandia Natalia, Guerra Almeida Rafael Santos, Chiquillo Miranda Jesús Enrique, Arias Pérez Daniel Esteban, Tordesilla Warnes Arley Camilo, Contreras Astroza Cristian Camilo, Mena Hurtado Jason, Narváez Vargas Jesús Antonio, Ramírez Mejía Alejandro José, Ocampo Tenorio Giovanni, Hernández Jesús Eduardo, Pérez Ramírez José Alfredo, Moreano Canticus Anderson Steven, Amador Pinilla Juan Pablo, Vargas Silva Romer, Arias Pérez Santiago Andrés, Montaches Arnulfo Giraldo, Díaz Reyes Leandro, Barón Reyes Mario,
Libreros Tarapuez, John Jairo, Obando Rengifo, Edier Enrique, Cruz Vargas, John Faber, Octavo Tique, Wilson Daniel, Argel Villadiego, Camilo Andrés, López Orozco, Luis Antonio, Tabaco Franco, Carlos Andrés, Mendoza Caicedo, José Marco, Chaverra Romaña, Juan Sebastián, Morán Viteri, Yarbi Davián, Pertus Martínez, Urbano Junior, Muñoz Cerón, Deimer Alesis, Giraldo Beltrán, Carlos Andrés, Disu Morano, Eider Giovanni, Méndez Torres, Javier Fernando, Moreno Rodríguez, Fabián Andrés, Marino Saavedra, José Esteban, De la Cruz Gutiérrez, Carlos Elías Céspedes Arias, Julián David, Oscar Flavián Romero Silva, Espejo Díaz Brian, Ovalles Lozano Juan Camilo, Rincón Machado Jairo Andrés, Jiménez Clavijo Brandon Leonel, Navarro Rangel Jairen Andrés, Patiño Juan Merlino Celderio, Morales Torres Alexander, Cabrera Bustos Jonier, José Jeffer Moreno Viveros, William Andrés Vélez Ortiz, Jonathan Moreno Baeno y Jesús Alejandro González. Igualmente William Dávila, William Andrés Vélez Ortiz, Khaled David Julio Cerveche. Una noticia que entristece, que enlutece al país entero y que obviamente seguirá dando mucho de qué hablar por varios días. Se ha anunciado desde el gobierno nacional un documento COMPES por 13 billones de pesos para la modernización de las Fuerzas Armadas tras 8 meses de estructuración, en un contexto marcado por alertas de la Contraloría General sobre recortes presupuestales y baja ejecución en el sector de defensa, y en medio del debate político abierto por el accidente del avión Hércules. La inversión quedó repartida en la siguiente forma: el ejército recibirá el 44,9% de total, equivalente a 5,8 billones de pesos, orientados a la adquisición de aeronaves de transporte táctico pesado, helicópteros y sistemas antidrones. La Armada obtendrá el 26,5%, es decir, 3,4 billones de pesos para equipos de vigilancia marítima. La Policía recibirá el 18,3%, equivalente a 2,3 billones de pesos, y la Fuerza Aeroespacial Colombiana accederá al 10,2%, lo que representa 1,3 billones de pesos. El señor ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, señaló que este COMPES forma parte de un plan de inversión más amplio que alcanza los 31,6 billones de pesos. Se tomó una decisión trascendental de asignar 16,8 billones de pesos para adquirir una capacidad superior que protegerá al pueblo colombiano durante los próximos 40 o 50 años, afirmó el ministro, quien también subrayó el fundamento constitucional de la medida. Proteger la vida, los derechos, la libertad del medio ambiente es un deber constitucional, pero si no se dan las herramientas es imposible. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora don Mario Germán Grajales nos comparte más información. Sin Permiso. Mucha atención, Valle del Cauca listo para Semana Santa con oferta turística y refuerzo en seguridad. El departamento tiene todo listo para recibir a miles de visitantes durante la Semana Santa, con una oferta que integra tradición religiosa, paisajes únicos, cultura viva y una variada gastronomía, consolidándose como uno de los destinos más completos del país. Tras recibir 591,000 visitantes no residentes en el 2025, el Valle proyecta superar esta afluencia en la presente temporada. Este año esperamos más de 600,000 visitantes, con una oferta que viene desde el norte del Valle con paisaje cultural cafetero, con fincas en Alcalá, Sevilla, Ulloa, también que han mejorado la infraestructura turística, y por supuesto los pueblos mágicos del norte como Roldanillo, Sevilla, Calima y Ginebra. Además, esperamos tener unos ingresos económicos por encima de 100,000 millones de pesos en esta Semana Santa, indicó la secretaria de Turismo, Millerlandi Torres.
Bueno, primero comentarles que en la Semana Santa del año 2025 tuvimos más de 570.000 visitantes no residentes en el Valle del Cauca. Este año esperamos más de 600.000 visitantes con una oferta que viene desde el norte del valle con el paisaje cultural cafetero, con fincas en Alcalá, en Sevilla, en Ulloa también que ha mejorado en infraestructura turística y por supuesto los pueblos mágicos del norte como son Roldanillo, Sevilla, Calima y Ginebra. Tenemos en el centro del departamento todo lo que tiene que ver el turismo religioso, empezando por supuesto por nuestro Señor de los Milagros en Buga y haciendo una invitación a las demás catedrales y basílicas. Tenemos una basílica menor en Sevilla, tenemos la catedral en Cartago y por supuesto el Divino Exeomo en Bolívar. Y ya nos venimos más hacia el sur y a la costa pacífica, donde no nos podemos olvidar del sol y playa en Buenaventura, con las costas, con los hoteles, la oferta turística de mares y de ríos, donde tenemos una experiencia de cultura, de gastronomía y de tradición. Bueno, nosotros esperamos tener unos ingresos económicos por encima de 100.000 millones en esta Semana Santa, un incremento, como ya lo mencioné, del 5% en los visitantes o visitantes no residentes en el Valle del Cauca y por supuesto que esto no sea de apoyo para la sostenibilidad económica, para la sostenibilidad social y para la ocupación y todo lo que genera ingresos a nuestra cadena de valor, como es el alojamiento, la gastronomía y la cultura. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Queremos celebrar nuestros logros con quienes nos inspiran a alcanzarlos. Nuestra gente. El Valle es número 1 en deporte, en asegurar alimentación a los niños escolares y también en las obras que mejoran la vida de todos. Hoy, en este paraíso, el liderazgo se convierte en orgullo. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Sin permiso. Y mucha atención, la Gobernación del Valle del Cauca, a través de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle West Valle, intensificó las acciones de inspección, vigilancia y control en establecimientos turísticos y comerciales en el Valle del Cauca, con el propósito de garantizar condiciones seguras para los vallecaucanos y visitantes extranjeros durante la Semana Santa. Los operativos se desarrollan en hoteles, piscinas, expendios de alimentos y puntos de comercialización de licores en diferentes municipios del departamento, priorizando zonas de alta influencia turística. La directora de la West Valle, Constanza Hernández, explicó que verificamos las condiciones sanitarias, la ventilación, el manejo de los residuos, importantísimo la calidad del agua de ellos mismos. Estamos haciendo los controles para que ustedes puedan estar tranquilos en los lugares turísticos de nuestro departamento. La Gobernación del Valle del Cauca y la Unidad Ejecutora de Saneamiento durante la Semana Santa intensifica acciones de inspección, vigilancia y control en los establecimientos, hoteles, moteles y hospedajes. Verificamos las condiciones sanitarias, la ventilación, el manejo de los residuos, importantísimo la calidad del agua de ellos mismos, para que turistas, vallecaucanos y personas que vienen del exterior puedan gozar y puedan disfrutar de nuestro Valle del Cauca. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle.
Queremos celebrar nuestros logros con quienes nos inspiran a alcanzarlos. Nuestra gente. El Valle es número 1 en deporte, así como en sostenibilidad ambiental. Número 1 en alimentación escolar. Somos el único departamento que garantiza el 100%, dándole a nuestros niños una alimentación saludable y con calidad. Número 1 en reducción de la pobreza. Más de 400,000 vallecaucanos viven mejor. Hoy, en este paraíso, el liderazgo se convierte en orgullo. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Sin permiso. Gracias, John F. Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amables seguidores, oyentes, amigos todos. Continuamos en este magazine informativo Sin Permiso de hoy, martes 31 ya de marzo del año 2026, último día de este tercer mes del 2026. Mucha atención, profesor que abusó sexualmente de estudiantes menores de edad en Putumayo fue condenado a más de 25 años de prisión. Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez penal de conocimiento condenara a 25 años y 5 meses de prisión a Líbar Ropero Mandón por su responsabilidad en el abuso sexual de 12 estudiantes de preescolar y primaria en un establecimiento educativo en zona rural de Puerto Asís, Putumayo. De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre el 2016 y el 2018, cuando el hoy sentenciado se desempeñaba como docente en un colegio de la vereda Nueva Granada. El agresor aprovechaba los momentos a solas con las víctimas de entre los 6 y 12 años en las aulas de clase para someterlas a tocamientos de índole sexual. Asimismo, las intimidó con ponerles malas calificaciones si contaban lo sucedido. Un fiscal del Centro de Atención Integral de Víctimas de Abuso Sexual, CAIVAS, de la seccional Putumayo, demostró la responsabilidad del docente en los delitos de acceso carnal violento con menor de 14 años y acto sexual con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. El sentenciado se encuentra privado de la libertad, cumpliendo una condena de 17 años por hechos similares. La decisión ha quedado en firme y mucha atención que la gasolina subiría en Colombia y alerta por fuerte presión del petróleo y millonario déficit. Expertos advierten que el incremento del crudo y la presión sobre el fondo de combustibles pondrían fin a las recientes reducciones en el precio. El precio de la gasolina en Colombia vuelve a generar preocupación en medio de un contexto internacional que ya no favorece al país. Tras varios meses de alivio en los costos, expertos advierten que la tendencia podría cambiar en los próximos meses debido al repunte del petróleo y el creciente déficit fiscal. Durante el inicio del 2026, el gobierno implementó 2 reducciones consecutivas de 500 pesos por galón, lo que representó un alivio importante para los conductores. Estas decisiones se apoyaron en un escenario internacional con precios del crudo más bajos y una tasa de cambio favorable. Sin embargo, ese contexto comenzó a modificarse rápidamente. El principal factor detrás de este posible aumento es el comportamiento del petróleo en el mercado global. En particular, el crudo Brent, referencia para Colombia, ha mostrado un incremento significativo en las últimas semanas. Pasó de niveles cercanos a los $60 a comienzos del año a cifras que rondan los $96 e incluso ha estado cerca de los $100 en algunos momentos. Este aumento está relacionado con tensiones geopolíticas en el Medio Oriente que han afectado la oferta mundial de crudo. Como resultado, los precios internacionales han vuelto a presionar las economías que dependen de estos combustibles, como la colombiana. El impacto interno no tarda en sentirse. Cuando el precio internacional supera el valor local, el Estado debe cubrir la diferencia mediante subsidios. Este mecanismo se financia a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que actualmente enfrenta una fuerte presión fiscal. Según lo explicó José Ignacio López, presidente de ANIF, el panorama cambió de forma drástica frente a lo observado al inicio de año. En ese momento, las condiciones permitieron reducir los precios, pero ahora la combinación de petróleo caro y la depreciación del peso amplía la brecha entre el costo interno y el internacional. El déficit es muy alto, advirtió López, al señalar que este podría compararse con el costo de varias reformas
tributarias o grandes proyectos de infraestructura. Esta situación enciende las alarmas sobre la sostenibilidad de mantener precios artificialmente bajos. De acuerdo con los análisis, anualmente existe una diferencia cercana a los 400 pesos por galón de gasolina frente al precio internacional. En el caso del diésel, conocido como ACPM, la brecha es mucho mayor y alcanza aproximadamente los 5.000 pesos por galón. Este escenario abre la puerta a nuevos ajustes en los precios. En el caso de la gasolina, los incrementos podrían darse de forma más rápida para reducir la carga fiscal. Por su parte, el diésel tendría aumentos más graduales con el objetivo de evitar un impacto directo en el sector transporte. A esto hay que sumar otra preocupación: el déficit acumulado del Fondo de Combustibles podría superar los 10 billones de pesos en el 2026. Esta cifra refleja el peso que tienen los subsidios sobre las finanzas públicas y limita la capacidad de inversión en otros sectores. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención. Investigan la desaparición de la familia Reina Castillo completa en Bogotá. Una semana sin pistas y aparece una llamada extorsiva que aumenta la incertidumbre. 5 integrantes de la familia Reina Carrillo permanecen desaparecidos desde el domingo 22 de marzo. Fueron vistos por última vez en el sur de la ciudad, mientras sus allegados denuncian una extraña comunicación con amenazas y exigencias económicas. La desaparición de 5 miembros de la familia Reina Carrillo en Bogotá mantiene en vilo a sus allegados y a las autoridades tras una semana sin noticias sobre su paradero. La familia fue vista por última vez el domingo 22 de marzo de 2026 en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, al sur de la capital colombiana. Los desaparecidos son Alexis José Reina Gómez, de 44 años, Jessica Carrillo Uzcati, de 42, Luz Reina Carrillo, de 19, y los menores Susek Alejandra Tallín Reina Carrillo, de 12 años, y Mía Antonella Cardona Reina, de 2 años. De acuerdo con familiares citados por Noticias Caracol, los 5 residían en el barrio Fátima, pero ese domingo se encontraban reunidos en un parque cercano al lugar del trabajo de la joven Alexandra, otra familiar. La preocupación aumentó cuando, pasadas las horas, ninguna de las personas contestó llamadas ni regresó a su vivienda. Al ingresar al domicilio, los allegados encontraron todo en orden, no había huellas de violencia. Lo único ausente era el coche utilizado para transportar a la menor de 2 años y, por supuesto, los propios integrantes del grupo familiar. A eso se suma que aparece un extorsionista que solicita 2 millones a cambio de la supuesta liberación de una de las integrantes. Las autoridades, tras recibir la llamada, adelantan las investigaciones para establecer el misterio en este hecho, que tiene una familia completa desaparecida, y por supuesto el origen de la llamada extorsiva. Y mucha atención: en Zarzal, Valle del Cauca, fueron aseguradas 2 personas que estarían involucradas en el crimen de un hombre. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 2 hombres señalados del crimen de un ciudadano en hechos ocurridos el pasado 21 de marzo en Zarzal, Valle del Cauca. Se trata de Jesús Alfredo Aunca Restrepo y Adrián José Alves Navarro, a quienes un fiscal de la seccional Valle del Cauca les imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los hechos en materia de investigación ocurrieron en el barrio González Echeverría, donde presuntamente los hoy imputados atacaron con arma de fuego a un hombre de 23 años, a quien no pudo repeler el ataque o salvaguardarse y murió a causa de las heridas. Personal de la Policía Nacional capturó en flagrancia a los presuntos agresores cuando intentaban huir en una motocicleta. Por decisión judicial, los presuntos implicados deberán cumplir medidas de aseguramiento en centro carcelario. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, que esta es una noticia muy positiva, porque a través del teatro, reclusos de la cárcel de Tuluá reconstruyen sus vidas. La gobernación lidera estos talleres de arte.
La cultura y el arte han llegado al centro penitenciario de Tuluá en forma de esperanza y oportunidades para transformar la vida de las personas privadas de la libertad. A través de las escuelas culturales vallecaucanas, el gobierno departamental le ha apostado a procesos de resocialización con talleres de teatro, de sanación y restauración, permitiéndole soñar con un mejor futuro. Le estamos apostando al arte transformador, a la libertad con oportunidades. A través de Escuelas Culturales Vallecaucanas, un proyecto liderado por la gobernación, llegamos a los lugares donde la población es olvidada. Hoy soy la voz de ellos, hacemos talleres de liberación, de emociones, de sanación, de autoestima, de creer en ellos mismos, donde el arte los transforma y les cambia un poquito el chip, comentó Ana Caterín Calderón Vega, instructora de teatro de las Escuelas Culturales del Valle. Actualmente estamos reincidiendo con la gente de la cárcel de Tuluá, cárcel penitenciaria de mediana seguridad de Tuluá. Tengo un grupo aproximadamente de 16 personas que estamos resocializando. Yo le apuesto al arte transformador, le apuesto a la libertad con oportunidades y a la libertad con segundas oportunidades. A través de Escuelas Culturales Vallecaucanas, un proyecto liderado por la doctora Dilian Francisca, llegamos a los lugares donde la población es olvidada. Hoy soy la voz de ellos, yo manejo lo que son talleres de liberación de emociones, talleres de sanación, talleres de autoestima, talleres de creer en ellos mismos, talleres donde el arte los transforma y les cambia un poquito el chip. Bueno, yo estoy con Escuelas Culturales Vallecaucanas aproximadamente hace 2 años, con ellos llevo hace 2 años trabajando, he tenido la oportunidad de ver transformaciones en los chicos, tengo un beneficiario que actualmente desde la cárcel está estudiando trabajo social. También tengo la oportunidad hoy de venir con un beneficiario que salió a la libertad y es un hombre que ha transformado su vida a través del arte. Claro, porque es una gobernanza incluyente y no solo se habla de procesos, sino procesos a través de que los beneficiarios no reincidan, ¿sí? Porque pues ellos salen, cumplen su condena, pero no hay oportunidades porque les cierran las puertas, hay barreras sociales, entonces es cambiarles un poquito el chip de las personas que están encerradas, sí, por un delito, por un pasado, pero no dejan de ser seres humanos que son capaces de reconstruir su vida a través del arte. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. La segunda calzada de la avenida Cañas Gordas es una realidad, una obra que transformará la vida de miles de personas y por la que los vallecaucanos no tendrán que pagar ni un solo peso. Con promesas cumplidas se construye el paraíso. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Sin permiso. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. En la información judicial hay que indicar que fueron capturadas 2 personas con más de 1 tonelada de marihuana en vías del Valle. En desarrollo del plan Semana Santa Segura, la policía del Valle capturó a 2 personas en flagrancia por tráfico de estupefacientes en la vía Cali-Andalucía a la altura de El Cerrito. Durante el operativo fueron incautados 1.546 kilogramos de marihuana, equivalentes a cerca de 1.5 millones de dosis con un valor superior a los 1.216 millones de pesos. Según informó el mayor Camilo Andrés Suaza, jefe de la seccional de tránsito y transporte de la Policía Valle, el resultado hace parte de las acciones para garantizar la seguridad en las vías del departamento. La seccional de tránsito y transporte del departamento de Policía Valle continúa fortaleciendo los controles en los principales corredores viales del departamento, en desarrollo de actividades de registro y control
en la vía Cali-Andalucía, kilómetro 35+600, jurisdicción del municipio del Cerrito, fueron capturadas 2 personas en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Durante el procedimiento, al realizar la inspección a un vehículo tipo camión, fueron hallados 112 paquetes de diferentes tamaños y formas que contenían una sustancia vegetal que por sus características se asemeja a la marihuana, con un peso de 1.546 kilogramos. En el procedimiento también fueron incautados 3 equipos de comunicación y el vehículo utilizado para el transporte de la sustancia, el cual cubría la ruta Caloto-Cauca con destino a la ciudad de Bogotá. Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Con este resultado, la Seccional de Tránsito y Transporte continúa impactando las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes en nuestro país. Y mucha atención, joven de 24 años muere en ataque a bala en Cali. Una mujer de 24 años identificada como Daniela Guzmán falleció tras ser víctima de un ataque con arma de fuego ocurrido en el barrio Gira Castro en Cali. La joven fue trasladada a un centro asistencial pero murió debido a la gravedad de las heridas. Según reportes preliminares, fue atacada por desconocidos que le dispararon en repetidas ocasiones. Las autoridades investigan los móviles del crimen y buscan a los responsables. La víctima deja 2 hijas menores de edad. Y mucha atención que un accidente en el norte del Valle deja 5 personas lesionadas. Un accidente de tránsito registrado en el norte del Valle del Cauca dejó como saldo al menos 5 personas lesionadas luego de que un vehículo particular perdiera el control y colisionara contra un poste. El hecho ocurrió en el municipio de La Victoria, en el sector conocido como Palo de Leche. De acuerdo con reportes preliminares, los ocupantes del automóvil resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un parte oficial sobre la gravedad de las lesiones, mientras que las causas del siniestro aún son materia de investigación. Y mucha atención que un joven perdió la vida tras accidente de tránsito en el municipio de Tuluá. Juan Manuel Cárdenas, de 27 años, quien regresaba de su jornada laboral en la empresa Celsia, perdió el control de su moto y chocó contra una señal de tránsito ubicada cerca del centro comercial Tuluá. Y mucha atención que se registra un hecho de sangre en el municipio de Tuluá. El hecho de violencia que se registró en el sur del municipio en la noche de este lunes 30 de marzo, resultó muerto un hombre identificado como Alexander Sánchez Ramírez, de 51 años de edad, quien fue ultimado por sicarios a un costado de la pista de patinaje del Benicio Echeverry. Según información preliminar, la víctima se encontraba observando una práctica de patinaje desde la gradería cuando sujetos armados se le acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones, ocasionándole múltiples heridas por proyectil de arma de fuego. Debido a la gravedad de las lesiones, Sánchez Ramírez quedó atendido en el lugar sin signos vitales al interior de este complejo deportivo ubicado en el barrio Nuevo Príncipe. Las autoridades adelantaron las investigaciones para establecer los móviles de este hecho y dar con los responsables. Hasta aquí toda la información judicial en Sin Permiso. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. La segunda calzada de la avenida Cañas Gordas es una realidad. Con esta obra se espera reducir la congestión de los 4.300 vehículos que transitan a diario y los tiempos de desplazamiento entre Cali y Jamundí. Una nueva calzada por la que los vallecaucanos no tendrán que pagar ni un solo peso. En Cañas Gordas, la infraestructura vial no se mide en kilómetros, se mide en bienestar. Con promesas cumplidas se construye el paraíso. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. Sin Permiso. Gracias, John F. Mario y compañeros. Muchísimas gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Entramos en la recta final de este magazine último de este mes de marzo. Hoy martes 31 de marzo ya, último día de este tercer mes. Mucha atención. En la recta final de Sin Permiso les contamos que fue condenado a 12 años de prisión urólogo que abusó sexualmente de una paciente
en Florencia, capital del departamento del Caquetá. Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 12 años de prisión al urólogo Elías Rojas Falla por su responsabilidad en el abuso sexual a una mujer en el interior de un consultorio en Florencia, Caquetá. En ese sentido, fue declarado responsable del delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. Los hechos que motivaron la sentencia ocurrieron el 23 de noviembre de 2020 en las instalaciones del consultorio del hoy condenado, a donde la víctima asistió a una cita de control para el seguimiento a un tratamiento que se le adelantaba. En medio de la consulta, el especialista, aprovechándose de su posición de poder y luego de pedirle a la víctima que se pusiera una bata y se ubicara en la camilla, le hizo tocamientos inapropiados y finalmente la abusó sexualmente. En la decisión del juzgado, lo inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal y se libró orden de captura en su contra, la cual será efectiva una vez quede en firme la sentencia. Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley. Está usted escuchando Sin Permiso y mucha atención. Fue condenado a más de 16 años de prisión, exgerente de ventas de la corporación Yapurutú por participación en entramado de corrupción en la UNGER. Se trata de Francisco Javier Estupiñán Bravo, quien aceptó 2 de los 4 cargos que le formuló la Fiscalía. En atención a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó al exgerente de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, Francisco Javier Estupiñán Bravo, a 16 años y 7 meses y 6 días de prisión por su participación en el entramado de corrupción que direccionó la contratación en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. El hoy sentenciado había aceptado de manera libre y voluntaria los delitos de peculado por apropiación propio y en favor de terceros agravado e interés indebido en celebración de contratos. Esta manifestación recibió aval judicial. Entre tanto, respecto a otros 2 cargos que le fueron formulados, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, la Fiscalía radicó escritos de acusación. La investigación, orientada por un equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, evidenció que Estupiñán Bravo intervino en la adjudicación de la orden de proveeduría 185 del 11 de octubre de 2023 por 29.000 millones de pesos, cuyo objeto era el suministro de 40 carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas de La Guajira. Para ello presentó documentación falsa que acreditaba la disponibilidad inmediata de los vehículos, sustentada en una alianza comercial inexistente entre la corporación y un concesionario automotriz. Asimismo, participó en la gestión de desembolsos por 24.406 millones de pesos cuando los carrotanques no estaban disponibles debido a que se encontraban en ensamblaje. Las pruebas establecieron un sobrecosto de 11.114 millones de pesos, del cual junto con el representante legal de Yapurutú se apropió de 4.330 millones y permitió que terceros se quedaran con 6.784 millones de pesos. Contra la condena conocida proceden los recursos de ley. Está usted escuchando Sin Permiso y mucha atención. La Procuraduría abrió investigación a la exdirectora encargada de la Defensa Civil por presuntas irregularidades en ejecución de un convenio interadministrativo. La entidad señaló que además de Viviana Patricia Murcia Mosucha, vinculó a la investigación al entonces supervisor del negocio jurídico Fernando Alarcón Vaquiro. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la exdirectora general encargada de la Defensa Civil colombiana, Viviana Patricia Murcia Mosucha, por las posibles irregularidades en que incurrió en desarrollo del convenio interadministrativo marco para el fortalecimiento y desarrollo de la infraestructura de la entidad. La Procuraduría Delegada Segunda para la Contratación Estatal determinó que las modificaciones en el alcance de las obras asociadas fueron consecuencia de deficiencias en la celebración y ejecución del contrato, lo cual, al parecer, ocasionó dificultades técnicas y retrasos y como consecuencia el incumplimiento del objeto contractual para la época de los hechos
2021-2022. La entidad señaló que vinculó a la investigación al entonces supervisor del negocio jurídico Fernando Alarcón Baquiro por presuntamente no adelantar con suficiencia las actuaciones y gestiones orientadas a garantizar el cumplimiento del convenio y las obras asociadas al mismo. Por los hechos mencionados, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que habría incurrido los presuntos hechos objeto de la presente actuación procesal. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que por presunta responsabilidad en el crimen de un ciudadano en el puerto de Buenaventura, señalados integrantes de los chotas fueron cobijados con medidas de aseguramiento. También estarían involucrados en el desplazamiento forzado de 2 mujeres en medio de intimidaciones del grupo ilegal. La Fiscalía General de la Nación judicializó a 3 presuntos integrantes de la estructura criminal Los Chotas, que estarían vinculados con el homicidio de un ciudadano y el desplazamiento forzado de 2 mujeres en el corregimiento de Bazambocanas, zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca. Se trata de Edwin Rentería Baloyes, David Alexander Gamboa Garcés y Miguel Ángel Rentería Banguera. Un fiscal seccional de la estructura de apoyo EDA les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, desplazamiento forzado agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de juego, accesorios, partes o municiones agravado. Según la investigación, entre febrero y septiembre de 2025, los 3 hombres se habrían concertado para ejecutar homicidios selectivos, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas de fuego en el corregimiento de Bazán. Allí habrían ejercido control social y territorial mediante amenazas de muerte y extorsiones contra la población civil, despojando a los habitantes de sus viviendas y provocando su salida forzada de esa zona del Pacífico. Las evidencias aportadas al proceso permitieron establecer que el 21 de junio de 2025, Edwin Rentería Baloyes, junto con otro individuo, habrían atacado con arma de fuego corto contundente a un ciudadano, causándole la muerte. Asimismo, se estableció que el 23 de junio de 2025, los 3 procesados presuntamente llegaron a 2 viviendas y luego de intimidar a sus propietarias las forzaron a salir del corregimiento, apoderándose de los inmuebles. Durante las audiencias concentradas, los 3 hombres no aceptaron cargos y fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario. Y antes de irnos, queremos recordar una triste noticia: el sensible fallecimiento de la abogada, dirigente política y exaspirante al Consejo, Omaira Ceballos Dávila, integrante del movimiento Nueva Generación del partido de la U. Estaremos atentos a lo que diga la familia sobre sus honras fúnebres, sobre sus exequias, para mantenerles debidamente informados. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso, Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario no sucede. Mañana, miércoles santo, 1 de abril, volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.